Hay pánico en Venezuela. Las advertencias hechas por los grupos ilegales como el Tren del Llano, el Tren de Aragua y otros se empezaron a cumplir en protesta contra el fraude electoral de Nicolás Maduro. Durante las últimas horas en el estado de Guárico se han escuchado continuos tiroteos y la orden de alias Oscar del Llano es reclutar y dar armas. Algunas zonas de ese estado parecen barrios fantasmas. Alex Oyola tiene el informe. Ay, hijo, esto es horrible. Plomo parejo, plomo. En el suelo todo el mundo, ¿vale? Por aquí no te asomes, ¿ves? No, pararon a mi hermano, al de DACA, weón, ahorita ahí en la vía del Remanso, marico. Ahí está el Tren del Llano, marico, la gente del Tren del Llano. In today's video, we're diving into the escalating crisis in Venezuela, where the lines between criminal gangs, political games, and everyday people caught in the chaos are getting seriously blurred. The country is facing a massive spike in violence, with groups like Tren del Llano and Tren de Aragua taking center stage. But this isn't just your usual gang warfare. It's a messy mix of street-level crime and high-stakes power struggles that's turning parts of Venezuela into near ghost towns. We'll look at how these once purely criminal groups are now being seen as political militias, raising big questions about who's really pulling the strings. Is this all part of a bigger plan by the Maduro government to stay in control through fear and confusion? Or are these gangs truly shifting into political players? As the violence spreads and communities fall apart, we'll dig into what's driving this madness and whether there's still any hope left for the Venezuelan people. Stick around as we break down the dark and complex forces at play in this rapidly deteriorating situation. On the whole, the situation in Venezuela is spiraling into something terrifying. A deadly mix of political manipulation, gang warfare, and a populace caught in the crossfire has turned parts of the country into ghost towns. The recent surge of violence, especially in places like Guárico, has brought notorious gangs like the Tren del Llano and Tren de Aragua into the spotlight. What's happening here is more than just street-level crime. There's something deeper going on, and it's leading to massive chaos across the nation. So, what exactly is happening in Venezuela right now? On the surface, it looks like a straightforward clash between gangs and government forces. But if you dig a bit deeper, the reality is far murkier. This isn't just about gangsters running wild, it's about power plays, false flags, and possibly even deliberate manipulation by those at the highest levels of power. For years, criminal groups have been operating under the radar in Venezuela, taking advantage of the widespread corruption and instability. But what's different now is that these groups, especially the Tren del Llano and Tren de Aragua, are being portrayed as politically motivated militias. The Tren del Llano, which originated in Guárico, has been deeply entrenched in the area, turning it into a no-go zone for anyone who dares oppose them. They've been arming locals, recruiting fighters, and even calling for violent resistance against the government. But hold up, why would a criminal gang suddenly care about election fraud or fighting for the people? That's where things get weird. According to some analysts, these gangs aren't acting independently. They might be pawns in a larger game being played by the Maduro government. Literal. Lluvia de disparos en Guárico, la cuna del Tren del Llano, agrupación ilegal que demuestra que no era un fake news. Esta publicación, hecha recientemente en las redes sociales. Estamos aquí al frente para apoyar al pueblo. No queremos el que genere violencia con la población. Vamos a contraatacar con todo lo que tenemos hacia ellos, porque el pueblo se respeta. Lo lógico sería que estos trenes estuvieran con el gobierno de Maduro, porque ellos han medrado gracias al clima de corrupción reinante que les permite tener grandes negocios y conseguir favores de sectores del gobierno. Pienso más bien que pueda ser que un grupo con motivaciones políticas tome el nombre del Tren del Llano para de esa manera desviar la atención de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía,
lograr que persigan al Tren del Llano y no a quienes verdaderamente estén haciendo estas acciones. The theory is that the government is either using these gangs as a smokescreen to distract from the real issues, or that they're actively trying to pin their own destabilizing actions on these groups. If that's true, it's a brilliant but terrifying strategy. To understand how we got here, it's important to look at how these gangs developed in the first place. The Tren del Llano emerged as a major criminal force in Guárico, initially focused on traditional criminal activities like drug trafficking, kidnapping, and extortion. Over time, however, they expanded their reach, gaining influence by exploiting the lawlessness and corruption that plagued the region. The Tren de Aragua, based in the state of Aragua, followed a similar path. Originally a prison gang, they grew into a transnational criminal organization with operations extending throughout Latin America. Their activities range from human trafficking to smuggling and assassination, making them one of the most feared gangs in the region. De orden público se le suma el accionar de las armas del Tren de Aragua, la otra organización delincuencial que irónicamente en su amenaza habla de derechos humanos. Respetan los derechos y admitan a perder la mamá que perdieron fue legal. Ese poco es inocente, mamá. Vamos para ese y todo el colectivo que esté moviendo por ahí la mano y la cara. En Guárico, muchas zonas han quedado desoladas. Es la gente del Tren del Llano la que transita convidando a personas y armándolas para que se preparen y a una misión: combatir la fuerza pública y los colectivos de Nicolás Maduro. La realidad es bastante peligrosa en ese sentido y yo creo que se está abusando muchísimo de la necesidad que tiene el pueblo venezolano de poner fin al chavismo. Considero que es un gran error. Hay que entender no solo la fotografía del momento, sino pasar la película completa para entender mucho de lo que está sucediendo. Si la presión internacional no puede dar legitimidad a los resultados electorales honestos sin fraude, ¿lo podrán dar las bandas ilegales o todo es una pantomima? But their transformation into quasi-political entities is what's truly alarming. Both gangs have taken advantage of Venezuela's deteriorating political situation, positioning themselves as defenders of the people against the government. This shift from purely criminal motives to political posturing raises questions about who is really pulling the strings. Guárico has become the epicenter of this madness. The once bustling state now looks more like a war zone. Residents are fleeing, terrified of the escalating violence. You can almost picture the eerie, deserted streets with only the distant sound of gunfire echoing through the air. Those who remain are living in constant fear, watching heavily armed men take control of their neighborhoods. Esas pugnas que se están enfrentando en Venezuela significan que hay problemas de repartición de dinero entre bandas y que podría tratarse de una operación de engaño o de propaganda negra por parte del régimen de Maduro, diciendo que es el Tren de Aragua que lo va o lo pretende derrocar. De los sonidos de las ollas a la destrucción de las estatuas de Chávez. La plaza Rafael Urdaneta tumbaron la estatua de Chávez. De los gases, balas y arrestos, ahora los campos de batalla en otros estados de Venezuela y no solo en Caracas. El cruzar de las balas del oficialismo y las bandas criminales del Tren de Aragua y el Tren del Llano, dice este diputado madurista que le pone precio. Estos grupos pues se vinculan a la oposición venezolana como fuerza de choque, como fuerza de acción violenta para poder hacer planes de desestabilización como los que hemos visto, que pues no responden a una expresión popular del pueblo opositor, sino de estos grupos que tarifados estaban cancelando $500 por asesinato. A haunting clip circulating online captures a desperate plea from a witness in Guárico. "Oh my God, this is horrible. Non-stop shooting. They just took my brother down, right there on the Remanso Road. The Tren del Llano people. Literally, it's raining bullets." The terror in their voice says it all. This isn't just crime, it's outright warfare. So, what's driving this? On the surface, it's retaliation against Maduro's alleged electoral fraud. But if you talk to analysts and experts, they'll tell you it's not that simple. Some suggest that these trains, a term for organized crime groups, have actually thrived under Maduro's regime. The logic goes that they've been allowed to expand their operations in exchange for their loyalty, or at least a tacit agreement to not oppose the government. But here's the twist.
The sudden shift in these gangs' focus from profit-driven crime to political resistance raises serious doubts. Are these really the same gangs, or has a different group co-opted their names to create confusion? If the latter is true, this could be a deliberate ruse to pull security forces away from the real threat, creating chaos while the true masterminds stay hidden. While the Tren del Llano is terrorizing Guárico, the Tren de Aragua is also making its presence known. This gang, notorious across Venezuela for its ruthlessness, has suddenly started issuing statements about defending the people's rights and respecting electoral outcomes. The irony is chilling. A group known for extortion, kidnapping, and murder now claims to stand for democracy. A militares o a guardias y $150 diarios por generar violencia, caos y terror en las distintas ciudades del país. Para el analista Rona Risky, estas informaciones no tienen soporte o evidencia, aunque la Fiscalía sigue señalando a la extrema derecha. Lo entendería en principio como una amenaza. No creo que hasta ahora haya ninguna evidencia de la participación de estos grupos en alguna actividad relacionada con las protestas. Salió un video, pero eso no ratifica este grupo armado del Tren del Llano contra infraestructuras y contra funcionarios gubernamentales. O sea, no tengo esa confirmación en este momento yo. En menos de una semana, Venezuela se ha sumido no solo en los brotes de violencia en la calle, sino parálisis temporal de transporte urbano y el suministro de combustible. Las autoridades también acusan a los mismos que destaparon el fraude electoral de culpables. Tenemos hasta este momento 1.062 detenidos. Si algunos de ellos, por la investigación previa, pudiera determinarse que estando en los lugares no tuvieron participación, aquí hay justicia y aquí hay juicio justo, serán liberados. Han hasta simulado hechos punibles y van a ser detenidos por ello. Caen en el piso, le echan salsa de tomate a la persona en el suelo. ¿Todo esto es una demagogia? ¿Todo esto es una pantomima? Lo que está pasando en Venezuela. Bueno, o sea, It's like something out of a dystopian novel. The reality is likely much darker. The Tren de Aragua isn't interested in democracy. They're leveraging the chaos to expand their control and secure more power. Meanwhile, their story about defeating the fraud might be nothing more than a ploy to gain popular support, or at least create the illusion of legitimacy. There's also a growing belief that this could be a deliberate deception by the Maduro regime. By portraying these criminal gangs as legitimate political actors, the government can easily label any anti-government protests as the work of violent extremists. This tactic allows them to crack down on dissent without facing backlash from the international community. After all, who's going to defend criminals calling for armed resistance? Even more sinister is the idea that Maduro might be letting these gangs run wild as part of a broader strategy. By allowing chaos to reign, he can justify tighter control and more authoritarian measures. In this scenario, the people suffer, the gangs thrive, and Maduro tightens his grip on power. It's a lose-lose for everyone, except those at the top. If things continue like this, Venezuela's future looks grim. The country is already in shambles, with widespread poverty, food shortages, and a collapsing economy. Add in armed gangs who've effectively declared war on both the government and each other, and you have a recipe for total disaster. Lo que pasa es que es muy difícil cuando me preguntas de esa manera, lo que dice el fiscal, lo que dice un diputado oficialista. O sea, a mí me parece que entonces tendrías que preguntarle a ellos por qué dicen lo que dicen, porque yo no puedo saber por qué ellos dicen lo que dicen. Una banda como el Tren del Llano, al que el gobierno en el 2021 le dio de baja a su líder, alias Maloney, y 16 miembros más. ¿Estaría acaso cobrando venganza ahora? ¿O quiere estatus político como una guerrilla y negociar con el nuevo gobierno? Tren del Llano vale otro mao. En el tiempo esa tolerancia ha sido abierta y le ha traído una gran cantidad de impunidad al accionar de estas armas. Esa impunidad solo la promueve el gobierno. La lección es para Venezuela y otros países vecinos. Al acontar el mal de esas bandas en sus territorios es terminar salpicados. Pueblo, vamos para adelante, no lo vamos a dejar solo. En el caso del Tren de Aragua, pues es manejar el narcotráfico, redes, contactos. Además, en segunda medida, tiene una tarea fundamental que es hacer espionaje dentro de las comunidades venezolanas. The situation is also having ripple effects beyond Venezuela's borders. Neighboring countries are watching closely as the violence spills over, especially with the Tren de Aragua's notorious drug trafficking operations extending into Colombia and beyond. The fear is that if these gangs aren't stopped, they'll spread their chaos throughout the region,
destabilizing an already fragile geopolitical landscape. In a bizarre twist, the Maduro government has now declared war on the very criminal groups it once seemed to tolerate. The focus has shifted to capturing El Niño Guerrero, the infamous leader of the Tren de Aragua, who Maduro suddenly claims is a pawn of the right-wing opposition. Todo el crimen está afuera, pero los criminales principales, que son los jefes de los que se fueron, están en Miraflores. Este es un giro inesperado que sorprende a muchos. Nicolás Maduro le ha declarado la guerra al líder del Tren de Aragua, alias el Niño Guerrero, porque considera que está al servicio de la derecha. Maduro anunció una cacería implacable cuando antes no movía ni un dedo para capturarlo. Este es un reportaje de nuestra periodista, Yasmín Velasco. ¡Ay, por favor! ¡Te lo pido de rodillas! ¡Ustedes tienen hijos, tienen padres! ¡Por favor, ya basta de vivir! Vamos a tomar Miraflores a la fuerza porque Maduro cae porque cae. Ese poco es inocente, vamos pa' esa, vamos pa' esa. The timing is suspicious, leading some to believe that this is all just a convenient narrative shift. Why now, after years of turning a blind eye, has the government decided to target these gangs? Critics argue that this new focus is more about creating a scapegoat than solving the real issues. By blaming the Tren de Aragua for the unrest, Maduro can deflect attention away from the country's deeper problems, like corruption, human rights abuses, and economic collapse. It's classic misdirection. Keep the people focused on the threat of criminal gangs, while the real culprits remain hidden in plain sight. El AMPA, estamos aquí para apoyar a la gente que está en la calle. Estas amenazas, reales o no, por parte de los secuaces del Niño Guerrero, es una forma de criminalizar la protesta. Y yo creo que ahí es donde toca poner mucha atención y acento a las opiniones del dictador. La narrativa gubernamental ha ido cambiando a conveniencia en cuanto al rol que Niño Guerrero y el Tren de Aragua podrían jugar en Venezuela. Y si ellos saben que estaba allí y que luego se fue a Manizales en Colombia y conocen la trayectoria, ¿por qué entonces, si ellos son tan sanos y tan éticos y no lo agarraron? Están utilizando como una pieza de discurso para criminalizar a María Corina Machado. In the midst of all this, ordinary Venezuelans are the ones paying the price. They're caught in the crossfire between ruthless criminals and a government that's more interested in holding on to power than protecting its citizens. People are losing their lives, families are being torn apart, and entire communities are being displaced. For many, there's no clear way out. Protests are met with brutal crackdowns, and those who speak out risk being labeled as traitors or terrorists. The government's rhetoric is becoming increasingly aggressive, painting any opposition as part of a grand conspiracy. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Rompieron el silencio de Nicolás Maduro en un ambiente marcado de persecuciones. ¿Qué tal acaba de llegar esto? Amenazas. Todos esos barrios que estén claros, todos esos malandros que salgan a apoyar a la gente que está dando la cara por la vida. Y supuesto fin de la tregua, por lo que al mejor estilo de ojo por ojo enfiló sus baterías sobre el Niño Guerrero. Como ellos no cuentan con la Fuerza Armada ni las fuerzas policiales, ellos utilizarían a los delincuentes para tomar zonas del país. Al Niño Guerrero le entregaron la zona del sur de Caracas, Aragua y Carabobo, porque al Niño Guerrero lo sometieron a punta de presiones, lo cuadraron en Colombia y entró a Venezuela. Y está en Venezuela. Lo denuncio. Lo estamos buscando. Acusándolo de ser el promotor de las manifestaciones violentas contra su reelección. It's a tactic designed to instill fear, silence dissent, and maintain control at all costs. The chaos in Venezuela isn't going unnoticed on the world stage. The United States, European Union, and neighboring Latin American countries have all expressed concern, but so far, responses have been limited to sanctions and diplomatic pressure. Some experts argue that without more direct intervention,
the situation will only worsen, possibly leading to a full-blown civil conflict. Y dejen que el pueblo decida y ponga y quita a quien tenga que poner y que tenga que quitar. En alianza con la ultraderecha que ha dejado numerosos fallecidos en todo el país. Uno no puede ni afirmar ni negar esto. Ahora, resulta difícil de creer porque estas son bandas criminales que no tienen ideología política. Es decir, el fin de ellos es el lucro. Hector. Mientras que Estados Unidos ofrece recompensa por su captura. Hasta $5 millones. Con financiamiento de Estados Unidos y del narcotráfico colombiano. Se ha dado cuenta Nicolás Maduro que Estados Unidos está detrás del Niño Guerrero. Ha tenido unos golpes muy grandes la estructura del Tren de Aragua, no solamente en América, sino en Europa. Ha caído una de las grandes cabezas en España y han caído algunos en Estados Unidos. Y seguramente es una forma, tal vez, de desmarcarse del crimen, porque seguramente se ha dado cuenta de lo que se le viene en términos de agotamiento diplomático y de oxígeno diplomático. But intervention is a double-edged sword. Any foreign involvement risks further destabilizing the region and playing into the hands of those who benefit from chaos. The delicate balance of power in Latin America could be disrupted, creating a power vacuum that criminal organizations are all too eager to fill. Lo quitamos nosotros para defenderlo, para que ustedes vean que no es mentira. Le hicimos un llamado, nos captaron, ya tenemos evidencia. En Río Revuelto, ganancia de pescadores, porque Maduro salpicó al Niño Guerrero en las manifestaciones en su contra. Según Maduro, el Niño Guerrero habría coordinado durante un año la organización de estas nuevas bandas y que entrenó a un grupo de migrantes. Simplemente sugiere de alguna u otra forma que los manifestantes son criminales. Una vez entrenados, fueron incorporados a los comanditos. Se deben entregar las pruebas, las evidencias, los indicios que obran para llegar a ese señalamiento, ¿no? Con el objetivo de atacar puntos específicos. Despite the overwhelming darkness, some believe there's still a chance for change. The recent unrest, while tragic, could be the spark that finally forces the international community to take stronger action. If pressure mounts on the Maduro regime, it's possible that the situation could shift in favor of those genuinely fighting for democracy. Le preguntamos al consultor de seguridad Javier Mallorca, quien cree tiene el poder sobre el Tren de Aragua, conocido por su crueldad y amplio portafolio de delitos. Quien tiene en su poder algún tipo de influencia sobre los destinos del Tren de Aragua es el propio gobierno. Recordemos que un hermano de Héctor Guerrero Flores fue recientemente extraditado a Venezuela. Al estar ese señor en poder de las autoridades, pues a ellos les va a resultar mucho más fácil negociar, llegar a acuerdos de conveniencia con Guerrero Flores, que a la oposición que no tiene preso al hermano y que realmente poca incidencia puede tener sobre las actividades del Tren de Aragua. Hasta este 1 de agosto 2024, el Foro Penal contabilizó en el marco de la represión política postelectoral 711 detenidos, de los cuales 74 son adolescentes. But that's a big if. As long as criminal gangs like the Tren del Llano and Tren de Aragua are involved, any movement for change is likely to be overshadowed by violence and manipulation. The road ahead is fraught with danger, and without decisive action, Venezuela risks falling deeper into the abyss. Yo no tengo consuelo, así como está mi hijo aquí, quiero que salgan todos esos muchachos menores de edad. Muchos no tienen expedientes, nada de eso, o sea, es primera vez que ellos están metidos en una situación como esta. Ellos no andaban guarimbeando, no le consiguieron nada, él no tenía nada, no tenía nada. Mi hijo lo que más deseo es tenerlo afuera. Eso es lo que más deseo, tenerlo afuera, tenerlo con nosotros, es lo que más deseo. Y a las autoridades, bueno, que tengan compasión. Preste atención al dato que arroja este experto, quien duda sobre la ubicación del Niño Guerrero. Pero uno no ve que por lo menos públicamente se hagan operativos importantes para dar con la captura de este peligroso criminal. Es decir, pareciera que las fuerzas del Estado venezolano, prácticamente desde finales del año pasado, desde que se hizo ese operativo en la cárcel de Tucorón, a pesar de que Niño Guerrero es el criminal número 1 más peligroso del país, no ves
que haya una publicidad constante llamando a las personas a aportar información sobre el paradero de Niño Guerrero. Venezuela's descent into chaos is a chilling reminder of what happens when corruption, crime, and political instability intertwine. The rise of gangs like the Tren del Llano and Tren de Aragua isn't just a symptom of the country's problems, it's a warning of what's to come if things don't change soon. As the lines between criminality and politics continue to blur, the nation edges ever closer to complete collapse. The world is watching, but whether that will translate into meaningful intervention remains to be seen. La situación se agrava mientras el gobierno y los opositores se enfrentan en una lucha cada vez más feroz, donde el ojo por ojo parece ser la única regla. Estoy preparando 2 cárceles, Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad, para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación. Todo el crimen está afuera, pero los criminales principales, que son los jefes de los que se fueron, están en Miraflores. La única estatua de Chávez que no ha tumbado es... Suéltale, suéltale, va a agarrar el tren. So, what are your opinions about what should be done? Do you think the conflict will ever resolve? Can the Venezuelan government regain control? Or will these criminal groups continue to hold sway over the country? Let us know your thoughts in the comments below. We want to hear your opinions on this unfolding tragedy and what you believe is the best path forward for the people of Venezuela. Thanks for watching, everyone, and don't forget to like and subscribe for more content.